Sofía Coetzee, una joven estudiante de 21 años, estaba haciendo el viaje de sus sueños por África. Les avisa a sus amigas que va al baño. 15 minutos después, ella desaparece. Las autoridades alegaron que fue atacada por un animal salvaje, pero los indicios cuentan otra historia. Si no fue un animal, ¿qué le pasó? ¿Por qué intentaron cerrar el caso tan rápidamente? Las investigaciones estuvieron llenas de fallos, y décadas después el caso aún parece estar lejos de una respuesta final. ¿Qué le pasó realmente a Sofía Coetzee? Sofía Coetzee tenía solo 21 años cuando se embarcó hacia África, pero su trayectoria hasta ese momento ya revelaba mucho sobre la joven que era. Nacida y criada en Ámsterdam, Holanda, Sofía fue descrita por amigos y familiares como una chica brillante, curiosa y apasionada por las diferentes culturas. Desde la infancia mostraba curiosidad y un deseo de explorar el mundo, conocer otras culturas y ayudar a la gente. Era comunicativa, sociable y siempre mantenía una postura proactiva ante los desafíos. Estudiaba medicina en una de las universidades más tradicionales de la capital holandesa y, a pesar de la intensa carga del curso, encontraba tiempo para proyectos de voluntariado, viajes y experiencias que implicaban el contacto con poblaciones de bajos ingresos. Su sueño era unir la medicina al activismo social, llevando cuidados a regiones olvidadas del mundo. Sus padres, Gerard y María Coetzee, y sus 2 hermanos, siempre la apoyaron, incluso cuando la elección no era la más segura o convencional. Durante la adolescencia, Sofía enfrentó un desafío que podría haber cambiado por completo el rumbo de sus sueños. A los 16 años le diagnosticaron trastorno bipolar, una condición que puede ser devastadora para muchos jóvenes. Pero Sofía no permitió que eso la definiera o limitara. Con el apoyo de su familia y seguimiento médico, aprendió a vivir con la enfermedad, transformándola en solo un aspecto más de su vida. Sofía llevaba una vida activa, estudiaba con empeño y hacía planes como cualquier joven adulta. Viajar a Uganda era parte de ese plan. Había sido aceptada en una pasantía de 8 semanas en el Hospital Lubaga, uno de los más importantes de Kampala, la capital del país. La pasantía formaba parte de un programa académico que permitía a estudiantes de medicina trabajar en contextos clínicos reales en países en desarrollo, mientras aprendían de los desafíos de una realidad muy diferente a la europea. Durante las semanas en las que trabajó en el hospital, se ganó a sus colegas, se adaptó rápidamente a la nueva cultura y mantuvo un contacto frecuente con su familia, siempre informando de buenas experiencias y momentos de aprendizaje. Al final de la pasantía, cuando ya se acercaba la fecha prevista para regresar a Holanda, Sofía decidió prolongar su estancia en el país africano. En lugar de regresar, acordó con 2 amigas holandesas, que también estaban en la región, un viaje de safari de 17 días, pasando por varios parques nacionales. Para ello, contrataron a un guía local, que se encargaría del transporte, los alojamientos y la ruta del viaje. En los primeros días, el viaje estuvo marcado por paisajes exuberantes, fotografías y momentos de conexión con la naturaleza. Era el tipo de escenario que combinaba con la esencia de Sofía: aventura, libertad y contacto con lo desconocido. Pero esta sensación de tranquilidad duraría poco. En el 6º día de la expedición, el 28 de octubre de 2015, Sofía simplemente desapareció en uno de los parques más famosos de Uganda, y el viaje de sus sueños se convirtió en una pesadilla. El Parque Nacional Murchison Falls es el parque más grande y antiguo de Uganda, conocido por su biodiversidad y belleza, y recibe turistas de todo el mundo. Era el 6º día de la expedición de Sofía y sus amigas cuando el grupo llegó al parque. Estaban en un campamento reservado dentro del área protegida, bajo la supervisión del guía contratado. Todo parecía ir según lo planeado. Las amigas organizaban sus pertenencias, se relajaban después de un largo día y se preparaban para la cena. Pero fue en este ambiente aparentemente seguro que, alrededor de las 18:30 del 28 de octubre de 2015, Sofía tomó su botella de agua y les avisó a sus amigas que iba al baño exterior. Un empleado local llegó a verla parada cerca de la orilla del río, mirando fijamente al horizonte. Estaba sola, parecía contemplativa, tal vez reflexiva, pero no aparentaba estar en peligro. Ese fue el último momento en que alguien vio a Sofía. La joven soñadora simplemente desapareció. Aproximadamente 15 minutos después, sus amigas comenzaron a notar que estaba tardando en regresar. Inicialmente pensaron que podría estar simplemente caminando por la zona o tomando fotos, pero con el paso del tiempo, la ausencia comenzó a preocupar. El guía local fue avisado y las búsquedas improvisadas comenzaron inmediatamente. Eran alrededor de las 7 p.m. cuando decidieron recorrer los alrededores del campamento con linternas, llamándola en voz alta. Las amigas sabían de la condición bipolar de Sofía y, con miedo de que la amiga estuviera en un brote, pusieron su música favorita en bucle en su radio portátil, apostando a la idea de que tal vez,
si estaba cerca y desorientada, fuera atraída por el sonido. A las 9 p.m., sin ninguna señal de Sofía, decidieron llamar a su madre, Maria Coetzee, en Holanda. La desesperación se apoderó de la familia y de las amigas de Sofía, pero la oscuridad de la selva dificultaba cualquier acción concreta. Lo único que podían hacer era esperar la luz del día para intensificar las búsquedas. A la mañana siguiente, el escenario adquiría contornos más preocupantes. La policía local fue alertada. Los guardabosques del parque y los militares también se unieron a los esfuerzos. Las búsquedas se expandieron a un área más amplia alrededor del campamento. Fue durante este rastreo inicial que a unos 600 metros del lugar donde Sofía había sido vista por última vez, los agentes encontraron su botella de agua. Estaba ubicada a unos 5 metros de la orilla del río Victoria Nile, una zona considerada de alto riesgo, habitada por cocodrilos e hipopótamos, animales peligrosos y territorialistas. A partir de esta única pista surgió la primera teoría oficial. Tal vez Sofía fue víctima de un ataque de animal. Sin embargo, la hipótesis se basaba únicamente en la ubicación de la botella. No había marcas de sangre, señales de lucha, ropa rasgada o cualquier evidencia corporal que sustentara esta narrativa. 2 días después de la desaparición, el 30 de octubre, se encontraron nuevos objetos a unos 50 metros de donde se había encontrado la botella. El descubrimiento incluía una bota, un par de gafas, una bolsa de recuerdo y una nota rota. Pero el detalle más extraño de todos fue un trozo de los pantalones que Sofía llevaba, encontrado en lo alto de un árbol a 5 metros de altura que parecía estar atado a una rama. Si realmente fue un ataque de animal salvaje, ¿cómo llegó eso allí? Ninguno de los objetos presentaba señales de sangre, mordeduras o rasguños típicos de un ataque de animal. Tampoco había huellas ni marcas de arrastre en el suelo. El área, incluso con su complejidad, no presentaba indicios claros de lucha, fuga o accidente. Era como si los objetos hubieran sido dejados allí a propósito, organizados o al menos colocados de manera intencional, y no como resultado de una agresión violenta. A partir de ese momento, la desaparición de Sofía dejaba de ser solo un caso de una turista perdida en la selva africana y se convertía en un gran misterio. La rapidez de las autoridades de Uganda al decir que todo fue un ataque de animal salvaje levantaba sospechas, y los fallos en las investigaciones traían más dudas que respuestas. ¿Realmente Sofía habría sido atacada por un animal? ¿O algo más siniestro ocurrió esa noche? 3 días después de la desaparición, el 31 de octubre de 2015, Maria Coetzee desembarcaba en Uganda. La madre de Sofía decidió ir personalmente al país para acompañar las búsquedas, hablar con las autoridades locales e intentar entender lo que de hecho estaba sucediendo. A estas alturas, el caso ya había ganado cierta visibilidad en la prensa holandesa, pero aún era tratado de forma negligente por las autoridades ugandesas. Los primeros días después de la desaparición estuvieron marcados por graves fallos en la conducción de la investigación. El área no había sido aislada, lo que comprometió cualquier rastro que pudiera estar presente en el suelo, como huellas, marcas de arrastre o evidencias físicas. Los objetos encontrados no pasaron por un peritaje especializado. No se realizó ningún análisis de ADN en ese momento. Y, quizás lo más preocupante, nadie que estuviera en el lugar en el momento de la desaparición fue interrogado formalmente. La actuación de las autoridades locales, incluida la policía de Uganda y la Uganda Wildlife Authority, UWA, responsable de la seguridad dentro del parque, reveló una serie de lagunas. Las amigas de Sofía fueron entrevistadas informalmente, pero sus relatos no fueron registrados en informes oficiales. La versión inicial defendida por las autoridades seguía siendo la misma: un ataque de animal salvaje. Para los investigadores locales, lo más probable era que Sofía se hubiera acercado demasiado al río y hubiera sido sorprendida por un cocodrilo o un hipopótamo. Ante la ausencia de restos mortales, argumentaban que el cuerpo podría haber sido arrastrado por la corriente o devorado en su totalidad. Una explicación posible para los cocodrilos, que son carnívoros y pueden alimentarse de humanos, mientras que los hipopótamos son los animales que más humanos matan en África. Sin embargo, son herbívoros, y por más que uno de ellos hubiera atacado a Sofía, no se comería su cuerpo. Durante los primeros días de la investigación, también se reveló un dato que debilitaba aún más la credibilidad de la versión oficial. El guía contratado por Sofía y sus amigas, Michael Kayambu, actuaba sin licencia oficial. Legalmente no podía ejercer la función de operador turístico en parques nacionales. Esto planteó preguntas sobre la responsabilidad del propio parque al permitir su entrada y sobre la calidad del control de acceso a las áreas protegidas. El hecho de que un guía no acreditado hubiera llevado a 3 turistas extranjeras a un área de riesgo sin ningún tipo de supervisión reveló el grado de negligencia de las autoridades y puso en duda todo el aparato de seguridad del lugar. Incluso con la llegada de María y la insistencia en una investigación más profunda, la respuesta oficial no cambió.
Como no hubo aparición de nuevos rastros, las autoridades cerraron el caso pocos días después, manteniendo la tesis del ataque animal y suspendiendo las búsquedas. Pero la explicación presentada no convencía ni a la familia ni a los especialistas que comenzaron a seguir el caso. Al fin y al cabo, si realmente fue un ataque de animal, ¿por qué los objetos de Sofía estaban esparcidos en un área tan amplia y en posiciones tan inusuales? Y lo que es más importante, ¿cómo explicar que trozos de tela de los pantalones que llevaba se encontraran atados a ramas a 5 metros de altura? Ni cocodrilos ni hipopótamos tendrían la capacidad de manipular objetos de esa forma. Otro elemento comenzó a ser explorado como justificación para el comportamiento de Sofía antes de desaparecer: la posibilidad de un brote bipolar. Las compañeras de viaje relataron que en los días anteriores a la desaparición, Sofía había dormido poco. Parecía agitada y mostraba un deseo intenso de aprovechar cada segundo del viaje. Este patrón, según ellas, no era común. Mencionaba sentir que el tiempo era demasiado corto y tenía miedo de no vivir la experiencia en su totalidad. La hipótesis planteada fue la de que Sofía podría estar pasando por una fase de hipomanía o incluso manía, episodios característicos del trastorno bipolar. Todo el caso era muy extraño. El interés de las autoridades en cerrar el caso, los objetos de Sofía encontrados de manera extraña, los fallos en las investigaciones, todo llevaba a creer que el misterio permanecería. Sin embargo, se encontraron nuevas evidencias que apuntaban a un desenlace más perturbador para el caso. María Coetzee no aceptó el silencio como respuesta. Después de la suspensión oficial de las búsquedas y el cierre prematuro del caso por parte de las autoridades ugandesas, decidió actuar por su cuenta. Regresó a Uganda más de 20 veces en busca de respuestas. En cada viaje buscaba nuevas pistas, presionaba a las autoridades locales, contrataba investigadores independientes y rehacía los pasos de su hija con una obstinación que solo una madre amorosa podría sostener. Fue en una de estas investigaciones paralelas que María descubrió algo que hasta ese momento había sido completamente omitido de los informes oficiales. Esa misma noche, cerca del lugar donde Sofía desapareció, más de 400 reclutas de la Uganda Wildlife Authority participaban en un entrenamiento militar. Ninguno de ellos fue interrogado. Ningún nombre fue incluido en los autos de la desaparición. Ninguna información sobre ese ejercicio había sido compartida públicamente. ¿Por qué se ocultaba esta información? La revelación por sí sola no traía nada nuevo, pero lo que vino a continuación fue aún más perturbador. Un exoficial de la UWA, identificado bajo el seudónimo de Captain Mukasa, buscó al CID, la división criminal local, y relató que vio a Sofía la noche de la desaparición. Según él, estaba en el centro de estudiantes de la UWA, junto a otro agente identificado como Captain Joseph, cuando Sofía apareció sosteniendo una botella de agua y pidió información sobre dónde estaba el baño. Mukasa afirmó que ella interactuó con los dos, de forma breve pero clara. Sin embargo, cuando Joseph fue cuestionado informalmente sobre lo ocurrido, negó haber visto a Sofía esa noche. A pesar de la gravedad de la revelación, ninguna autoridad consideró relevante interrogar a los dos formalmente. Ante la inercia oficial, fue la propia María quien los buscó. Habló personalmente con Mukasa, quien reafirmó su versión con gran cantidad de detalles. Luego, logró localizar a Joseph, quien mantuvo su negación de forma evasiva, sin presentar ninguna justificación sólida para el hecho de haber sido señalado directamente por un colega. La divergencia entre los relatos, sumada al hecho de que Joseph jamás fue interrogado, encendió una nueva alerta. ¿Cómo explicar la omisión de una línea de investigación tan relevante? ¿Por qué testigos con acceso al lugar y posible contacto directo con Sofía fueron simplemente ignorados? A lo largo de los años siguientes, María contrató a un equipo forense privado y solicitó que se sometieran a pruebas genéticas muestras de los objetos encontrados. En abril de 2021, la organización Independent Forensic Services confirmó que el material biológico presente en las piezas era compatible con el ADN de Sofía. Pero el informe traía más que una confirmación. También reveló la presencia de un ADN masculino desconocido, recogido en algunos de los objetos. Esto indicaba que en algún momento después de la desaparición, otra persona, un hombre, tuvo contacto directo con las pertenencias de Sofía. La identidad de este individuo nunca fue determinada, y hasta hoy no se ha realizado ninguna comparación oficial entre este perfil genético y los nombres mencionados en las investigaciones paralelas. Además del ADN, los especialistas forenses que analizaron las imágenes de los objetos recogidos fueron unánimes. Los objetos habían sido manipulados. Según los peritos, los cortes en la ropa no correspondían a ataques de animales. Una de las piernas de los pantalones de Sofía, encontrada atada a una rama a 5 metros del suelo, presentaba señales de un corte preciso. Fragmentos de tela se encontraron en posiciones que no coincidían con el movimiento natural, como arrastre o ataque. La disposición de los objetos sugería una acción humana, intencional.
Las evidencias comenzaron a pesar, y en 2022, después de años de presión pública e insistencia de la familia Coetzee, el CID de Uganda se vio obligado a reabrir oficialmente el caso. Por primera vez se autorizó a investigadores internacionales a participar. Equipos del Reino Unido y de Israel se integraron en el proceso. La nueva investigación prometía reexaminar todos los puntos negligenciados, interrogar a testigos ignorados y sobre todo considerar la posibilidad de que Sofía no hubiera desaparecido por accidente o por un ataque animal, sino que algo mucho más complejo y posiblemente criminal pudiera haber ocurrido esa noche. Poco a poco, la versión oficial de que Sofía había sido asesinada por un animal salvaje perdía fuerza y la posibilidad de que algo más siniestro hubiera ocurrido ese día era cada vez más plausible. Pronto, las autoridades de Uganda tuvieron que dar una respuesta y se programó un juicio apresurado. Con el tiempo se hizo evidente que si no había una presión continua y una estructura organizada, el nombre de Sofía desaparecería de los registros oficiales. Por eso María creó la Fundación Find Sofía, una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a la búsqueda de respuestas para personas desaparecidas. Las investigaciones paralelas de la Fundación y la presión internacional hicieron que el sistema judicial de Uganda retomara el interés por el caso. En 2023, la Fiscalía presentó formalmente una acusación contra Michael Kijambu, el guía que había llevado a Sofía y sus amigas al safari. El proceso se abrió en el Tribunal de Buganda Road en Kampala, bajo la acusación de actuar ilegalmente como operador turístico. Kijambu no poseía licencia para ejercer la función de guía, agente u operador en áreas protegidas, lo que por sí solo ya constituía una infracción penal según la legislación ugandesa. Sin embargo, el enfoque de la acusación no se limitaba a la irregularidad administrativa. La Fiscalía alegaba que su negligencia directa contribuyó a la tragedia que culminó en la desaparición de Sofía Coetzee. El punto central de la acusación surgió a partir de un testimonio detallado presentado por Stephen Nyadru, en ese momento asistente de turismo en el Parque Nacional de Kidepo. Su declaración fue decisiva para exponer el comportamiento inestable de Sofía en las horas previas a la desaparición y el desdén con que Kijambu reaccionó a las recomendaciones de seguridad. Según Nyadru, el 27 de octubre de 2015, Kijambu llegó con 3 turistas extranjeras e hizo los registros de alojamiento del grupo. Desde su llegada notó algunas violaciones a las normas del parque, como el uso de música alta en el alojamiento, lo cual no está permitido en las áreas de conservación. Sofía, según él, usaba una radio portátil e insistía en mantener el sonido encendido, lo que ya había llamado la atención de los empleados. En la madrugada siguiente, alrededor de las 4 de la mañana, Nyadru fue despertado por fuertes golpes y ruidos extraños que venían del alojamiento. Preocupado, pidió a otro empleado que fuera a verificar. El relato de este empleado es impresionante. Sofía estaba en lo alto de una plataforma de observación, arrojando frutas al bosque e intentando prender fuego a paneles informativos del parque con un encendedor. Era un comportamiento altamente anormal, claramente fuera de control. Ante la situación, Nyadru se puso en contacto directo con Kijambu y le recomendó que la joven fuera llevada inmediatamente a un hospital en la ciudad de Gulu y que el safari se interrumpiera de inmediato. Kijambu estuvo de acuerdo, o al menos dijo que lo haría. Según él, el grupo iría a Gulu y buscaría orientación médica para Sofía a la mañana siguiente. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Ignorando las advertencias, el guía siguió con el cronograma original del viaje y llevó al grupo hasta el Parque Nacional Murchison Falls, donde al día siguiente Sofía desaparecería. Para la Fiscalía, esta decisión configura negligencia grave. No solo porque incumplió una orientación clara y basada en evidencias de riesgo, sino porque puso en peligro la integridad física y mental de una turista que, evidentemente, no estaba en plenas condiciones. El tribunal, al aceptar la denuncia, dejó claro que la actuación de Kijambu como guía sin licencia, sumada a su omisión ante un episodio de crisis evidente, traspasa la frontera del error administrativo. Constituye un delito. El juicio sigue en curso, con nuevas audiencias programadas para el 5 de agosto de 2025. Y la expectativa es que se escuche a nuevos testigos, entre ellos empleados del parque y especialistas médicos que pueden contextualizar los riesgos asociados al trastorno bipolar cuando es mal manejado en ambientes de alto estrés. Que la justicia de Uganda retomara el caso fue algo importante en la búsqueda de una respuesta. Sin embargo, ¿será que Kijambu fue el único responsable de la desaparición de Sofía? Y si lo fue, ¿tuvo una participación activa o fue solo irresponsable al lidiar con la situación de la joven? ¿Por qué se ignoraron los relatos de Mukasa? ¿Y de quién era el ADN masculino encontrado en los objetos de Sofía? Estas preguntas plantean teorías y demuestran que el caso aún está lejos de una conclusión. La primera teoría es la más difundida por las autoridades ugandesas
y fue utilizada como justificación oficial para cerrar el caso. Sofía habría sido víctima de un ataque de animal salvaje. La región donde desapareció es de hecho conocida por su fauna agresiva. El río Victoria Nile, cerca de donde se encontró su botella de agua, alberga cocodrilos e hipopótamos, animales notoriamente letales y activos al anochecer y durante la noche. Sofía fue vista por última vez alrededor de las 6:30 p.m., sola, caminando hacia el río, lo que aumentaría su vulnerabilidad. Es plausible desde el punto de vista biológico que un animal se haya acercado y la haya atacado sin dejar tiempo para reaccionar. Sin embargo, esta explicación presenta graves inconsistencias. No se encontró ni una gota de sangre en el lugar, ni un fragmento corporal, ninguna marca de mordedura, arrastre o rastro que normalmente acompaña a los ataques de esta naturaleza. Además, los objetos de Sofía estaban esparcidos por un área extensa, algunos en lugares inusuales, como trozos de tela atados a ramas a 5 metros del suelo. Los animales no actúan así, no cuelgan ropa, no cortan pantalones con precisión y no dejan los objetos en patrones que sugieren manipulación humana. Por ello, muchos especialistas consideran esta hipótesis como una narrativa conveniente, utilizada para cerrar rápidamente el caso y evitar repercusiones diplomáticas o cuestionamientos sobre la seguridad de los parques nacionales de Uganda. Una repercusión negativa podría representar una caída en el turismo y un impacto en la economía del país. La segunda teoría tiene en cuenta el historial de salud mental de Sofía. Diagnosticada con trastorno bipolar desde la adolescencia, podría haber estado pasando por un episodio maníaco en los días previos a la desaparición. Testigos relataron que dormía poco, se mostraba inquieta e incluso presentaba comportamientos perturbadores, como intentar prender fuego a paneles informativos en el parque. Con base en esto, algunos sugieren que Sofía pudo haber caminado desorientada hasta el río y haber sufrido un accidente, ahogamiento o caída en un terreno accidentado. Esta teoría intenta explicar la ausencia de lógica en su movimiento, el hecho de haber salido sola con una botella de agua y la posible desconexión con el entorno. Aún así, esta explicación también tiene puntos débiles. No se localizó ningún cuerpo, no se detectó ninguna huella o señal auditiva en las primeras búsquedas. Esta teoría tampoco explica los cortes encontrados en la ropa, la posición de los objetos ni la presencia de tela en un árbol. La desorientación podría justificar la exposición al peligro, pero no la organización de las pistas encontradas. Además, si se hubiera perdido en el bosque o caído accidentalmente, sería de esperar que al menos parte de sus restos mortales hubiera sido localizada, lo que nunca ocurrió. La teoría del accidente natural, aunque posible en aspectos aislados, no da cuenta de la complejidad del escenario encontrado. La tercera y más siniestra línea de razonamiento es que Sofía pudo haber sido víctima de un crimen. Una hipótesis sustentada por elementos concretos, comportamentales y circunstanciales. Se sabe hoy que esa noche, más de 400 reclutas de la UWA estaban en entrenamiento a pocos kilómetros del lugar de la desaparición. Ninguno de ellos fue investigado oficialmente. Además, un exoficial, Mukasa, declaró haber visto a Sofía interactuando con otro agente, identificado como Joseph, que hasta hoy nunca ha sido interrogado formalmente. El mismo Joseph negó el encuentro, contradiciendo por completo el relato de Mukasa. Esta contradicción jamás fue investigada por las autoridades. En 2021, el análisis forense de los objetos encontrados reveló la presencia de ADN masculino desconocido en las pertenencias de Sofía. Esto sugiere que alguien, en algún momento después de su desaparición, tuvo contacto directo con su ropa, su botella y sus objetos personales. Los peritos también afirmaron que los objetos estaban manipulados, no abandonados al azar. Los cortes en la ropa no eran compatibles con mordeduras o deterioro natural, sino con una acción humana deliberada. Aún así, esta teoría enfrenta un obstáculo importante: la ausencia de pruebas directas de que hubo un crimen. Nunca hubo una petición de rescate, ni testigos visuales de un abordaje hostil. Ningún sospechoso ha sido formalmente acusado. Y sin un cuerpo o una escena clara, todo permanece en el campo de la especulación. Lo que realmente le sucedió a Sofía Coetzee esa noche sigue siendo una gran incógnita. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible? Deja en los comentarios lo que crees que realmente pasó. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir otras historias como esta. Te invito ahora a ver el video sobre el caso de Chris Kremers y Lisanne Froon, dos turistas holandesas que desaparecieron después de tomar una secuencia de fotos extrañas.